continuación, la FM 98.5 transmite la Santa Eucaristía. Desde la parroquia Nuestra Señora de Coromoto. Presencia del Señor. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las intenciones personales de cada uno de ustedes, también por las intenciones de las personas que nos siguen a través de la radio en esta misa que será grabada, la 98.5, la buenísima. Pedimos de una manera especial por nuestros hermanos enfermos y por aquellos que por alguna razón no pueden acompañarnos en esta Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Dios, la paz de nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo y que ha nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Hermanos, para participar dignamente en esta celebración, reconozcamos con humildad nuestra condición de pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios. Señor. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Esperen en el Señor con gran confianza. Él se inclinó
y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. A mí tu siervo pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y que me salva. No te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De ahora en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que si hacemos bien las cosas como Dios pide, como Dios manda, todo nos va a salir a las mil maravillas
No vamos a tener nadie que se oponga o que rechace o intente sacarnos del propósito que tenemos. Es decir, siempre que hacemos algo bueno, se nos va la posibilidad de pensar en una caída, en un traspiés, en una dificultad. Siempre tenemos la tendencia a pensar que como intentamos agradar a Dios, tener contento a Dios, pues Dios no va a permitir que fallemos en nada. Dios nos va a estar cuidando para que no caigamos en ninguna dificultad y logremos nuestros objetivos. Pues no es así. Es el mensaje de la palabra de Dios de este domingo. En la primera lectura ya se ve cómo los antiguos profetas que intentaron agradar a Dios y cumplir los planes de Dios, no siempre tuvieron éxito, no les salió bien todo. Por ejemplo, el caso de Jeremías en la primera lectura. Jerusalén está en una dificultad muy grande, la ciudad tiene muchos problemas, hambre, falta de alimentos, un pueblo que los quiere tomar en posición, esclavizarlos. Y Jeremías, iluminado por Dios, le dice lo que Dios quiere o manda al pueblo: no se vayan, sálganse de Jerusalén, es mejor que huyan, no confíen en el ejército, no confíen en el rey, ellos no podrán, el que se quede en la ciudad va a morir. Eso llegó a oídos del rey y del ejército. El rey confiaba en el ejército y el ejército creía que podía vencer a ese enemigo y estaban preparados para eso. Jamás pensaron que pudieran fallar. Algunos no se fueron, vino la invasión, el ejército perdió, Jerusalén quedó en manos de los enemigos y los que se quedaron allí no hicieron lo que pidió el profeta, lo que mandó, murieron ahí. Fíjense que antes de eso, antes de que llegara ese desastre, el rey mandó meter preso a Jeremías, a meterlo en un pozo, de esos pozos que tenían o tienen en el desierto para conservar un poco de agua, y ahí hasta que se muriera. Pero Dios no abandonó a Jeremías, él cumplió con su deber. Que no le hicieran caso fue otra cosa. Así pasa muchas veces con Dios. Él cumplió con su deber y Dios no lo dejó morir en aquel pozo. Lo sacó y con la ayuda de un grupo de hombres fue llevado a un sitio seguro y Jeremías pudo constatar cómo Dios cumplió su palabra y él fue librado del peligro. En la carta a los Hebreos se nos invita a tomar el ejemplo de los hombres que vivieron la fe antes que nosotros. El autor de la carta habla de una multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe y que por lo tanto, como ellos lo hicieron, nosotros también tenemos que ir dejando todo aquello que nos estorba la fe, todo aquello que es una dificultad para nosotros vivir nuestra fe. Y nombra una de esas dificultades, la primera, el pecado. Librémonos del pecado que nos ata. La primera situación que nos hace fallar a nosotros es esa: somos pecadores, somos falibles, podemos fácilmente engañarnos o engañar. Y el autor de la carta nos hace pensar en el deportista que con muy poquita carga sobre su cuerpo intenta ganar
en cualquiera de las profesiones que él se ha preparado como deportista. Un deportista siempre lleva ropa ligera, no lleva una carga pesada encima, sino todo lo contrario, lo mínimo para poder llegar a la meta. Nosotros también a veces nos llenamos con un morral de pecados, de cosas desastrosas del pasado que no las queremos olvidar, que siempre nos pesa mucho, y entonces esa carga nos va quitando fuerzas, nos va quitando esperanzas, nos va quitando fe. Eso tenemos que desaparecerlo. Para eso tenemos la ayuda de la oración, la misericordia de Dios, la confesión, el arrepentimiento, tantos medios que Dios nos da para librarnos de esa carga terrible que es el pecado, pero también la conversión, lógicamente. Quitarnos el peso de encima significa corregir nuestros vicios, nuestros defectos, nuestras malas costumbres, irlas cambiando hacia Dios, hacia la fe. Y el autor nos pone el ejemplo de Cristo. Dice el autor de la carta a los Hebreos: mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, ni Cristo pudo librarse de la oposición de los pecadores. Los primeros que persiguieron y mataron a Cristo fueron los pecadores. Y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Hay personas que llegan a derramar su sangre por sus pecados, pero para salvar a otros, como lo hizo Jesús, y es el caso de los mártires. El mayor sacrificio que podemos hacer es el de dar la vida, y más cuando derramamos nuestra sangre por la vida de otros, como es el caso del padre James, asesinado hace poco tiempo, degollado, cuando se disponía a celebrar la misa. Bueno, su sangre fue como la de Cristo, redentora, y por eso el autor de la carta a los Hebreos nos invita incluso a estar dispuestos a derramar nuestra sangre. Todo en la lucha contra el pecado. En el Evangelio, Jesús nos recuerda esa idea de que nosotros buscamos generalmente tener seguridad, asegurar todo, asegurar el futuro, asegurar una casa, asegurar los bienes, asegurar el dinero. Es decir, siempre intentamos estar seguros en las cosas de la tierra, en las cosas nuestras. Poco pensamos en la seguridad hacia la eternidad, en la seguridad del cielo. Y ahí es donde Jesús nos quiere ayudar a pensar. Nuestra salvación no depende de una obra nuestra, de una acción nuestra, sino sobre todo de Cristo. Y en ese sentido, la segunda parte de la carta a los Hebreos nos motiva precisamente a imitar a Jesús, aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. Nosotros también tenemos que luchar por vivir una vida honesta, honrada, por vivir nuestra fe. No es fácil. Hay una oposición terrible hoy hacia Dios, hacia la fe, hacia la religión. Hace poquitos días, ISIS, un organismo terrorista, le mandó al Papa este mensajito: nuestra religión es de guerra, por eso te odiamos. Ese fue el mensaje que le mandaron al Papa Francisco en estos días, de parte del Estado Islámico. Nuestra religión es de guerra, por eso te odiamos. De modo que no nos debe extrañar que se intente atentar contra la vida de nuestros líderes religiosos. Hoy se están haciendo muchos intentos sutiles de hacerle daño a la Iglesia, de desbaratar nuestra fe. En las escuelas
muchos intentos sobre todo de una nueva forma de familia, la identidad o la igualdad de género. Hay una presión terrible en ese sentido y nosotros tenemos que salir en defensa de Dios, de la fe, de la religión, de nuestros valores morales. No podemos abdicar ante eso ni claudicar, aunque nos persigan por ello, aunque nos digan retrógrados o todo lo que quiera. Hace unos días en Colombia hubo una discusión bastante fuerte porque se intentó imponer la ideología de género en las escuelas y los cristianos salieron a la calle en gran número a rechazar, a pedirle al gobierno que no permitiera esa ley. Y bueno, gracias a Dios el gobierno y el Ministerio de Educación aplazaron esa idea que viene desde una poderosa organización como las Naciones Unidas. En Panamá también hace poco tiempo los cristianos y los católicos tuvieron que salir a la calle en defensa también de algunas cuestiones de fe que están en discusión. Pues nosotros preparémonos porque también alguna cosa nos puede tocar por ahí. Por eso fortalecer nuestra fe y fijarnos en Jesús. Cristo no claudicó ante sus enemigos, ante los que lo atormentaban. Fue capaz de llegar hasta la cruz, de dar la vida, de derramar su sangre, porque Él tenía en mente a su Padre Dios. Por eso Cristo tuvo fuerza. En vista del gozo que se le proponía a Jesús, Él aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado ahora a la derecha del trono de Dios. Cuando nosotros tengamos miedo, pensemos en Jesús, pensemos en Dios, imitémoslo. Que no nos vence el miedo, sino más bien el deseo de seguir. Ojalá le tengamos temor a Dios, pero no a quien nos quiere quitar la fe o nos quiere hacer daño por nuestra fe. El miedo más terrible debe ser hacia el pecado, hacia lo que nos aparta de Dios y pone en riesgo nuestra salvación futura. Así se lo pedimos al Señor. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con los ojos puestos en Jesús, que inició y completa nuestra fe, supliquemos el auxilio y la bendición de Dios sobre nuestras necesidades. Digamos con fervor: enciende en nosotros el fuego de tu amor. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Te pedimos por todos aquellos elegidos tuyos, a quienes confiaste un ministerio de la Iglesia, para que con valentía profética y atención pastoral anuncien la novedad incómoda del Evangelio. Oremos. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Te pedimos por quienes deben vivir y testimoniar su fe en medio de las dificultades y contradicciones, para que nada logre separarlos del amor de Cristo y encuentren almas generosas que apoyen su misión. Oremos. Enciende en nosotros el fuego de tu amor.
Te pedimos por las familias desunidas y divididas por causas diversas del Evangelio, que por la fuerza del diálogo y el perdón descubran la alegría de la reconciliación. Oremos. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Te pedimos por quienes aún no han entendido el verdadero sentido de la paz que Jesús nos dejó. Llénalos de tu fuerza liberadora y bendice las iniciativas en favor de la plena realización de tus promesas. Oremos. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Te pedimos por los enfermos, así como quienes deben vivir en la soledad y el abandono, una condición de exclusión, que la luz del Espíritu nos ayude a reconocer deudores de cada persona que sufre. Oremos. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Padre de infinita misericordia, que quisiste que tu Hijo sufriese por la salvación de todos, acoge benévolo estas oraciones suplicantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi hermano, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida,
porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has elegido para servir en tu presencia.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Pedro Vivas Rosales, a quien llamaste hace 23 años de este mundo a tu presencia. Concédele que, habiendo compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarás las lágrimas de nuestros ojos, y al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Sin movernos del sitio, compartimos con quien está a nuestro lado un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Encontraste en el camino tus palabras escuché. Mi corazón ardía y te decía: no te vayas, quédate. Si solo te conocía, y a tu lado me senté. Levantaste las manos y bendecías la mesa para comer, y al partir te pude ver mi paz, mi luz verdad, mi vida, mi Dios, mi gozo, mi alegría, mi amor. Tú eres mi He visto tu gloria, para mis labios se abrirá. Proclamaré tu grandeza, misericordia, tu fuerza y majestad, y el que crea llegará. Mi paz, mi luz verdad, mi vida, mi Dios, mi gozo, mi alegría, mi amor, mi amor. Tú eres mi Con el Señor viene la misericordia
y la abundancia de su redención. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mañana, lunes 15, fiesta de la Asunción, de la llevada al cielo de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma. Los tachirenses nos alegramos con la celebración de Nuestra Señora la Virgen de la Consolación. Están todos invitados, los que puedan hacerlo a pie, peregrinando, los que puedan ir de otra manera, pues también, ojalá sean muchos los que se puedan hacer presentes. Creo que va a transmitirse también por la televisión, por lo tanto será posible seguirla por estos medios. Todos invitados para esa actividad. Se sigue haciendo el trabajo de reparación del templo parroquial, por eso tenemos que seguir insistiendo en pedir una ayuda a la comunidad. Todos los domingos se hace alguna actividad. Semanalmente tenemos que reunir por lo menos 40.000 bolívares para pagar el personal obrero por el trabajo que está haciendo, y eso nos motiva pues a estar pidiendo constantemente. Quisiéramos proponer a las personas que puedan ayudarnos con 1.000 bolívares mensuales, que estén en la capacidad de dar esos 1.000 bolívares mensuales, que lo hagan, o si no 500 bolívares mensuales, una vez al mes, y entonces eso nos ayudaría a bajar la responsabilidad de esta deuda. También pues eso es para el pago de los obreros que están trabajando. También en ese sentido, pues ahora en las puertas siempre hay unas personas que tienen un potecito para pedir ayuda para los arreglos del templo, por si acaso alguna persona quisiera colaborar. En todo caso, a muchos ya han colaborado, les agradecemos, y pues seguir constantes en ese deseo de ayudarnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Un feliz domingo para todos. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Gracias a la emisora por la retransmisión de esta Eucaristía. María, tierra y pura, ves en tus brazos a Jesús, y hoy te dice con amor, hazlo tú, María, tierna y pura, ves en tus brazos
La FM 98.5 presentó la Santa Eucaristía. Desde la parroquia Nuestra Señora de Coromoto. Agua del costal.